forma parte de los ciclos de charlas gratuitas que tenemos dentro de la red de investigadores e investigadoras en Game Studies. Yo soy Guadalupe de la Iglesia, soy parte de la coordinación de la red. Juan Carlos también es parte. Ahí detrás de webinars está Nikki Crescenzi, que también es parte de la coordinación. Y bueno, uno de los objetivos que tenemos dentro de la red es fomentar el aprendizaje sobre lo que es la metodología de investigación científica, específicamente también en todo lo que es el área de investigación en juegos y videojuegos. Así que tenemos la suerte de tener acá de invitado a Juan Carlos Godoy, que nos va a hacer una presentación sobre esta temática de metodología de la investigación. Juan, te paso la palabra si querés presentarte y comenzar. Dale, gracias, Wada y Niki. Siempre es un gusto juntarse con gente que comparte los mismos intereses y sobre todo cuando es para socializar con más gente que comparte los mismos intereses, ¿sí? Bueno, Wada me presentó, mi nombre es Juan Godoy, yo soy en efecto director del Laboratorio de Psicología que está radicado en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Es una unidad de doble dependencia, depende de la Universidad Nacional de Córdoba y depende de CONICET, ¿sí? Soy profe justamente en una asignatura que se llama Métodos de Investigación en Psicología, que está en la mitad de la carrera acá de la licenciatura en Psico, y soy investigador de carrera de CONICET, donde en mis líneas de trabajo, que tienen que ver con salud mental, que tienen que ver con cognición en adultos emergentes de diferentes contextos sociogeográficos, alguna que otra vez me cruzo con los videojuegos, ¿sí? La idea de esta charla es una charla, como ven ahí, con un título editado, porque el título original no va a cambiar, que es cómo subir de nivel en la ciencia de los videojuegos, pero para seguir jugando un poquito con esto de los videojuegos, tomen esta charla como una versión demo, ¿sí? Es muy difícil presentar en una sola charla todo lo que supone el amplio marco de los métodos de investigación en ciencias del comportamiento y particularmente cuando queremos pensarlo aplicado al mundo de los videojuegos, ¿sí? Así que yo me voy a abocar a hacer un paneo muy general y de hecho, si ya ven ahí, esa va a ser la hoja de ruta, ¿sí? Vamos a ver las metas de la ciencia en sentido genérico. No quiero que perdamos tiempo discutiendo aproximaciones epistemológicas o de filosofía de la ciencia, porque nos va a llevar años discutir y acordar algo. Así que yo les voy a presentar una mirada que es muy generalista, muy pragmática, que tiene que ver también desde dónde me posiciono yo como investigador. Y si quieren, en otro momento seguimos la discusión sobre si construimos el mundo como proponen los subjetivistas o si hay otra cosa y vamos por la vía del neopositivismo, etcétera, etcétera, que ya ven que son términos muy específicos y que por ahí nos van a desviar un poquito, ¿sí? Luego, presentarles las principales aproximaciones metodológicas, que ya les adelanto que son tres. Una ha venido dominando el escenario de las ciencias del comportamiento hace mucho tiempo, que es la aproximación cuantitativa. Otra ha emergido con fuerza a mitad del siglo XX, que es la metodología cualitativa, en donde ha habido contribuciones de muy diversas disciplinas, de la psicología, de la sociología, de la antropología. Y finalmente, en los últimos años tenemos como una tercera vía, que es la vía de los métodos mixtos, ¿sí? Es una vía muy nuevita, muy desafiante, pero muy interesante también, y que tiene que ver un poco con esta palabrita que deslicé recién, que es una aproximación pragmática, ¿sí? Poner en el centro los problemas y que se maneja mucho como una metáfora que usamos mucho en quienes trabajamos en la enseñanza de la metodología, que es la metáfora de la caja de herramientas, ¿sí? La idea es pensar a los métodos de investigación como herramientas que nos sirven para resolver problemas. Los problemas son de muy diversa naturaleza y si tenemos una caja de herramientas bien dotada, bien amplia, vamos a poder elegir la o las herramientas más convenientes para resolver el problema de investigación que tenemos enfrente, ¿sí? Después, una cosita que nos va a aparecer a cualquiera que ya esté avanzado o que esté a mitad de camino o que recién quiera dar los primeros pasos en la investigación sobre videojuegos, que es el concepto de variable independiente y variable dependiente. ¿Por qué me interesa esto? Porque como dije recién, va a aparecer en todas las aproximaciones metodológicas, pero cuando además lo pensamos en relación a los videojuegos, una de las cosas muy interesantes que nos ofrecen los videojuegos es que los videojuegos nos pueden servir para
evaluar el impacto que produce su propia aplicación, la experiencia propia que tiene un grupo de participantes con los videojuegos sobre otro conjunto de variables, o puede ser que ocupe otro lugar dentro de la ecuación de una investigación. Y esto es muy interesante porque abre un montón de posibilidades para trabajar en muy diversas áreas, ¿sí? Donde los videojuegos pueden ser el fin en sí mismo, queremos saber algo más sobre los videojuegos, o los videojuegos pueden ser una herramienta para que conozcamos algo más sobre otro aspecto del comportamiento humano, ¿sí? Y se abren un montón de posibilidades sobre eso, ¿ok? Lo otro es que intercalando entre cada uno de estos elementos que rápidamente les vamos a ir presentando, vamos a ver algunos ejemplos puntuales de investigación con videojuegos, ¿sí? Como para que ustedes vayan viendo que efectivamente se pueden hacer un montón de preguntas, se pueden pensar un montón de soluciones metodológicas y que no hace falta pensar en grandes centros del primer mundo como los únicos lugares donde se hace investigación con videojuegos, ¿sí? Podemos hacer investigaciones locales, de hecho. En esta sala ya hay gente que tiene experiencia publicando trabajos con videojuegos como uno de los elementos importantes. Y vamos a cerrar con algo que pidió Wada, que es una pequeña sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? Bueno, empecemos por lo que está en el centro de la sala, que es todo esto que estamos hablando, como estamos hablando de métodos de investigación y todo lo que está asociado con investigación científica, tiene por detrás una forma de preguntarnos sobre el mundo que es muy particular, que tiene que ver con el método científico, ¿sí? La ciencia, el método científicos son prácticas sociales altamente regladas, ¿sí? Esa es la única diferencia que tienen con respecto a otras prácticas que tenemos los humanos quienes trabajamos en el marco de la ciencia, en las coordenadas que establece la necesidad de producir conocimiento científico, que es distinto del conocimiento del sentido común, del conocimiento popular, tenemos que seguir reglas, ¿sí? Esas reglas, como van a ver a continuación, siguen ciertas pautas y tienen un color particular dependiendo del tipo de aproximación que yo elija. Pero en términos generales, hay reglas para preguntarse sobre el mundo. Y hay elementos que tienen que ver con la teoría de la que parto para tener una mirada sobre el fenómeno que me interesa a mí y la necesidad de apoyarme en datos empíricos que van a ser recogidos de alguna manera, ¿sí? Un dato empírico es un dato que puede ser un número, ya vamos a verlo, o puede ser una cualidad, ya vamos a verlo, que justamente tiene que ver con las dos grandes tradiciones que les mencioné al principio. Y además con lo que tiene que ver con los métodos mixtos, que son los que vienen a proponer integrar estas dos miradas, números y cualificaciones, para tener una mirada más compleja de la realidad. Después, muy rápido también. Aceptando, si me permiten entonces, este acuerdo básico de que vamos a entender que existe algo que se llama método científico, que hay algo que se llama ciencia, que tiene que ver con una forma de preguntarnos sobre el mundo. Podemos también pensar que existen metas de la ciencia. Y a grandes rasgos, casi todos los manuales de metodología de investigación que ustedes vayan a consultar, desde manuales generalistas hasta manuales que pueden ser disciplinarios. Nosotros tenemos en psicología manuales específicos de psicología, la gente de ciencias sociales o de sociología tiene los propios. Si no, seguramente si digo el Sampieri, muchos de los que están acá reconocerán un manual muy popular desde hace años en la región y en Argentina en particular, que es un manual generalista de métodos de investigación, etcétera, etcétera. Hay un gran acuerdo en estos manuales en que las metas de la ciencia se pueden por lo menos clasificar en estas tres que tienen allí, ¿sí? Una primera meta, la más simple, es describir el comportamiento. Podemos describir el comportamiento de un objeto estelar, como podemos describir el comportamiento, obviamente, de un individuo, de un conjunto de individuos, ¿sí? Segunda meta de la ciencia es la predicción del comportamiento. Va más allá, es un escalón más de complejidad. No solamente podemos decir pasa tal cosa, sino que podemos decir pasan tales cosas, algunas de estas están relacionadas entre sí y con este nivel de información yo puedo predecir algo respecto de lo que va a ocurrir si implica estas variables o estas cosas, ¿sí? Y un escalón por encima, el último escalón que tiene la ciencia como meta, como aspiración, es que expliquemos algo. Vuelvo a los dos ejemplos extremos, desde poder explicar un fenómeno estelar hasta poder explicar por qué una persona hace lo que hace o un conjunto de individuos hacen lo que hacen. La explicación del comportamiento es lo último que está dentro de las metas de la ciencia y lo que ya pueden ir estableciendo es que cada una de estas metas va asociada con aproximaciones metodológicas, ¿sí? Algunas de ellas casi que se comen a estas metas de la ciencia, y a su vez
además de estar asociadas con aproximaciones metodológicas como la aproximación cuantitativa, la cualitativa, métodos mixtos, van asociadas a un conjunto particular de lo que llamamos diseños de investigación, ¿sí? Que son esquemas puntuales en donde ya con esta cuestión de seguir reglas, de seguir pautas, vamos estableciendo cómo vamos a preguntarnos sobre ese fenómeno en particular, ¿ok? Pero entonces, muy rápido, tenemos estas tres metas de la ciencia: descripción del comportamiento, predicción y explicación. Dentro de la descripción del comportamiento hay una herramienta básica que compartimos casi todas las disciplinas, ¿sí? Que es la observación, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ya en ese escalón podemos recurrir a una primera herramienta. De hecho, esa primera herramienta es muy básica, es muy fácil de aprender, y por su naturaleza admite incluso, con algunos matices, que podamos pensarla como una de las primeras estrategias de investigación, tanto desde las distintas tradiciones que dominan la escena, ¿sí? Hay una forma de hacer estudios descriptivos mediante observación desde la tradición de la metodología cuantitativa, y hay una forma de hacer estudios con observación en el centro dentro de la tradición cualitativa, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, vamos a entrar en lo que algunos llaman estudios etnográficos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Muy rápido, muy simple, ¿sí? Cuando pensamos en el uso de la observación como la herramienta primaria para recoger datos desde una perspectiva cuantitativa, nosotros, yo, el observador, la observadora, está alejada del fenómeno que quiere observar. Sigue ciertas reglas, ¿sí? Por ejemplo, seguramente todo el mundo ha visto algún documental de National Geographic de esas observaciones de comportamientos de animales en la jungla o lo que sea. Bueno, en general, ¿qué es lo que notamos cuando vemos esos documentales o esos programas? Notamos que el equipo de observación está alejado de la realidad, que ha tomado algunos recaudos, que no interviene, ¿sí? O está camuflado en una tiendita, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero que no interviene directamente con eso. Eso es lo que llamamos observación natural. Se observa el organismo en su ambiente natural, como por ejemplo, podríamos pensar un estudio observacional del comportamiento de gamers en una competencia de eSports. Si solamente estamos observando cómo se vinculan entre ellos y cómo entre ellos además se vinculan con los periféricos, el juego mismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese sería un ejemplo de observación natural, ¿no? Lo natural no significa que ocurra solamente en la sabana africana, ¿sí? Podemos estar observando el comportamiento de un individuo, de un conjunto de individuos en su cotidianidad, mientras yo no tenga una relación directa con ellos, mantenga una distancia, entre comillas, y aplique reglas objetivas de registro del comportamiento de esos individuos, voy a estar haciendo, por ejemplo, un estudio descriptivo observacional desde la tradición cuantitativa. Si por el contrario formo parte de ese fenómeno, sería ya casi un estudio etnográfico, ¿sí? Una definición del estudio etnográfico, donde la observación es un aspecto fundamental, es que quien observa forma parte de ese fenómeno, ¿sí? Yo podría aprovechar, si soy parte, soy coach, por ejemplo, o el asesor o consultor psicológico de un equipo de eSport, podría aprovechar que formo parte de esa dinámica y mediante una aproximación etnográfica juntar lo que observo con quizás la realización de entrevistas en profundidad a cada uno de los integrantes del equipo de eSports, ¿sí? Eso es una forma, desde la tradición cualitativa, de hacer una investigación donde la observación está presente, complementada con otra herramienta que es la entrevista en profundidad, ¿ok? Pero la observación en general es como la herramienta básica en la cual nos podemos entrenar desde cualquier disciplina y que, digamos, solamente demanda ser ordenado, prolijo. Hoy tenemos incluso el apoyo de nuevas tecnologías, cualquiera con un celular puede grabar, o incluso podemos acondicionar el espacio para que haya cámaras que tengan alta resolución y nos permitan registrar de diferentes ángulos lo que va ocurriendo en las interacciones de las personas, ¿sí? Hay muchas formas de enriquecer la recolección de información cuando estamos pensando en un estudio observacional. Y todavía estamos solo en el primer nivel de las metas de la ciencia. Estaríamos describiendo el comportamiento de ese grupo de individuos o de ese grupo de personas bajo determinadas condiciones. Y no obstante, sería un estudio muy, muy intenso y muy jugoso, porque podría arrojar un montón de información de interés y simplemente, como digo, estamos haciendo observación. Les traigo dos ejemplos para que lo pensemos juntos, ¿sí? Eh, por ejemplo, quienes trabajamos en psicología sabemos de hace muchísimo tiempo que hay algo que nos interesa particularmente, que son las díadas, ¿sí? Las díadas son los vínculos entre dos personas o dos individuos, ¿sí? Una de las díadas más famosas que tenemos en psicología, en ciencias sociales, es la díada madre-hijo, ¿sí? Por años se ha estudiado
la diada madre-hijo desde diversas teorías psicológicas, ¿sí? Hoy, un emergente puede ser estudiar, bueno, cómo incide en la relación, en el vínculo madre-hijo, madre-hija, la irrupción de los videojuegos, ¿sí? Y yo podría pensar un estudio observacional, natural, en la casa de cada familia que aceptara ser parte del estudio, en donde simplemente estaría observando durante el lapso de tiempo que yo establezca el comportamiento entre una mamá y su hija mientras juegan un juego de cualquier naturaleza, ¿sí? O de una naturaleza en particular, porque eso también es lo interesante de los videojuegos. Podemos tener tipologías de videojuegos, ¿sí? Y sacaría un montón de información. Y de nuevo, simplemente me estoy moviendo con el uso de una tecnología muy sencilla, que es la tecnología de observación, ¿sí? Lo mismo piensen para un entorno un poco más regulado, ¿sí? Y la cantidad de información que podríamos sacar. En el marco de los eSports, los gamers despliegan un montón de comportamientos que no necesariamente tienen que ver con el videojuego en sí, ¿sí? Si se detienen en la foto de la izquierda, la imagen de la izquierda, van a ver que el chico se está tomando claramente una bebida energizante. Y si pueden dirigir un poco la atención sobre el escritorio, van a ver que hay latitas ya vacías, restos de comida que diríamos comida chatarra, los que somos padres, por ejemplo, y alguna cosa por el estilo, ¿sí? Un estudio observacional puede servirme para evaluar algo específicamente vinculado con el mundo gamer o, por ejemplo, podría ser una excusa para simplemente evaluar cuáles son las pautas de alimentación de adolescentes en ese entorno. Y ya está, lo único que tendría que hacer es dirigir mi mirada durante un cierto periodo de tiempo a, bueno, cómo se alimentan, qué consumen, qué beben, en qué momento, en qué tiempo, etcétera, etcétera. De nuevo, fíjense, o sea, no necesito gran despliegue de infraestructura para pensar un estudio observacional en donde los videojuegos pueden ser el foco o pueden ser la excusa para que yo recoja información sobre otro aspecto que me interese, ¿sí? Por ejemplo, localmente y globalmente hay mucho interés sobre las pautas alimentarias de adolescentes y jóvenes, ¿sí? Ahora, cuando empezamos a ver si hay interés sobre un segmento particular, como puede ser el segmento de los gamers, y vamos a ver que hay menos literatura todavía, ¿sí? Entonces, eso puede ser un nicho interesante para ir pensando, bueno, a ver dónde me puedo meter, en donde yo pueda estar con una variable que me interesa o con un entorno que me interesa, que me motiva a mantener esta investigación, como puede ser el mundo de los videojuegos, y aproximarme de un lugar original, encontrar un nicho, un gap que todavía nadie está llenando demasiado localmente y dice, bueno, puedo ser de las primeras personas que empiece a estudiar, por ejemplo, el comportamiento de alimentación en este segmento poblacional atravesado por la cultura del gaming, ¿sí? Nada, ejemplos. Podríamos tardar todo el día en analizar un montón más de ejemplos y seguiríamos hablando de estrategias descriptivas mediante observación desde cualquiera de las dos tradiciones más importantes, incluso desde la tradición de la tercera vía, que es la de los métodos mixtos. ¿Ok? Vamos un paso más allá. Hablamos de descripción. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos mucha más información? Cuando ya podamos decir que dos o más fenómenos están relacionados entre sí. Bueno, ya estamos moviéndonos en el terreno de la predicción, ¿sí? Que es otra de las grandes metas de la ciencia, ¿sí? Lo que queremos ahí es predecir comportamientos, ni más ni menos, ¿sí? En el contexto local, no sé si todos los que están en la audiencia son de Argentina, pero digamos, eso es lo que estamos atravesados en este momento todos en la población argentina. Hay un montón de consultoras en este momento tratando de predecir qué vamos a hacer como ciudadanía el 26 de octubre, ¿sí? Hay muchísima evidencia que muestra que determinadas características sociodemográficas, determinados fenómenos coyunturales, hipotéticamente tienen altas probabilidades de predecir cuál es el comportamiento de voto de un ciudadano o una ciudadana, ¿sí? Nada, un ejemplo súper presente para todos los que estamos en Argentina, porque de eso se trata, ¿no? De decir, bueno, a ver, ya sé qué les preocupa a las mujeres jóvenes, ya sé qué les preocupa a los varones jóvenes, ya sé qué les preocupa a los universitarios, a las universitarias, qué les preocupa a los trabajadores metalúrgicos, etcétera, etcétera. Bueno, ya sé cómo se han comportado en el pasado cuando una coyuntura similar ha ocurrido en relación al tipo de elección que hacen en términos de una votación de medio término. Ok, bueno, con esa información, ¿puedo generar un modelo que me prediga qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, eso es lo que está pasando en muchas consultoras en este momento y por eso seguramente están recibiendo pedidos por teléfono, por mail, en la calle, de responder
las famosas encuestas. ¿Ok? Pero no es lo único en donde nos podemos mover para tratar de predecir el comportamiento. Por supuesto, volviendo al tema central y que nos interesa a todo lo que estamos acá, que es el tema de los videojuegos, hay un montón de preguntas que tienen como componente por detrás la idea de poder predecir qué es lo que va a ocurrir, porque ya sabemos en el pasado, perdón, que determinadas variables aparecen relacionadas entre sí, ¿sí? Y a veces porque queremos desmontar esa primera información porque creemos, la psicología, por eso es muy interesante, o al menos creo que a Wada a mí nos gusta un montón, porque se va revisando permanentemente a sí misma, ¿sí? Nos mandamos muchas macanas, pero también somos de las disciplinas que rápidamente hace autocrítica y, por ejemplo, en esta discusión global que se da hoy sobre la calidad de la ciencia, venimos liderando con diversas iniciativas, ¿sí? En ese marco, a veces ocurre que uno dice, che, esta evidencia me parece que viene media floja de papeles, o no me termina de cerrar. Entonces volvemos a revisar estudios clásicos, los volvemos a ejecutar, nos volvemos a preguntar sobre el fenómeno. Por ejemplo, hay una relación que durante mucho tiempo ha dominado la escena, que es la supuesta relación entre el uso de videojuegos y el comportamiento agresivo. ¿Ok? Bueno, durante mucho tiempo esa relación ha dominado la escena, ha sido utilizada bien o mal por distintos actores dentro del ecosistema, asociaciones de padres-madres, desarrolladores de videojuegos, la industria, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, nada, uno lo que nota es que ha habido cada vez más esfuerzo por tratar de demostrar la relación contraria, es decir, que también los videojuegos, y de hecho yo les voy a traer algunos ejemplos, pueden generar efectos benéficos sobre el comportamiento prosocial, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Si se dan determinadas condiciones, ¿sí? Bueno, nada, y ahí estamos moviéndonos en el terreno de, bueno, yo puedo predecir qué va a pasar, ya dado que he visto cómo se comportan determinadas variables, el uso de videojuegos, rasgos de personalidad, historia familiar con los videojuegos, porque hoy podemos ya empezar a hablar de historia familiar con los videojuegos, ¿sí? Yo tengo más de 50 y en mi adolescencia pude empezar a jugar con videojuegos, ¿sí? ¿Ok? Mi papá tiene 79, él no tuvo videojuegos, ¿ok? ¿Está? Y mi hijo tiene más de 20 y obviamente nació casi con una consola bajo el brazo. Entonces, ahí ya podemos empezar a pensar el peso de otro tipo de variables, ¿sí? Acceso a tecnologías, historia familiar de uso de videojuegos, un montón de cosas que antes no podíamos considerar para poder hacer estos estudios predictivos y que hoy empiezan a aparecer más el uso o la potencia de otras tecnologías, porque yo voy a pasar muy rápidamente eso, pero hay otra palabra que es importante cuando pensamos en investigación, que es la palabra muestra, que remite a cómo elegimos los participantes de nuestros estudios. Y una de las ventajas que tienen las distintas tradiciones con las que nos estamos familiarizando hoy, la quanti, la qual y la de mixtos, es que nos permiten mover literalmente dentro del rango de una persona a muestras de 2.000, 3.000 o más, ¿sí? Y en ese abanico, sobre todo cuando nos estamos moviendo para el extremo, hoy empiezan a ayudarnos un montón, no solamente las estrategias tradicionales de análisis de datos, sino que podemos valernos, por ejemplo, de las estrategias que vienen de Machine Learning o de otras nuevas tecnologías que permiten la gestión de datos y el tratamiento estadístico de grandes volúmenes de datos. Algo que no se podía hacer hace 20 o 30 años, ¿sí? Y hoy, no digo cualquiera, pero con un mínimo de preparación y un mínimo de infraestructura, uno puede tener esa potencia estadística y hacer unos estudios que son muy, muy interesantes. Pero por otro lado, también podemos centrar en un estudio de caso único, desde una perspectiva quanti o quali, y lo mismo podemos aportar muchísima información también al campo que nos interesa hoy, que es, por ejemplo, el uso de videojuegos, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? En ese marco hay algunos ejemplos locales. Miren, acá tenemos un estudio de WADA reciente, justo, ¿sí? Rasgos de personalidad y su relación con el uso de videojuegos en gamers argentinos, ¿sí? Publicado en el primer semestre de este año, fresquísimo. La tinta se está secando todavía de eso. Nada, este es un ejemplo local de un estudio que busca establecer si existen o no relaciones entre variables de interés. En el caso de WADA, si la memoria no me falla y si no ahí tengo el resumen, no encontraste diferencias entre gamers y no gamers acá, a diferencia de otros estudios, pero está bueno porque es uno de los primeros estudios hechos con población local, ¿sí? Y tiene otras particularidades en el diseño porque ella no solamente entrevistó a gamers, sino que además conformó una muestra de no gamers, ¿sí? Entonces estuvo muy interesante poder hacer esa comparación, ¿sí? Pero
como vamos a ver más adelante, acá Guadalupe no manipuló ninguna variable, simplemente dijo, me interesan estas variables, voy a buscar los instrumentos adecuados, los voy a medir una muestra de tamaño X y voy a ver si hay una relación entre las variables que me interesan a mí. ¿Ok? Es un ejemplo local de hacernos preguntas con distintos instrumentos, tratando de ver si avanzamos un poco más nuestro conocimiento sobre determinadas variables y a partir de eso tener evidencia para poder, si se puede hacer alguna predicción o no. ¿Ok? Está bueno. Busquen ejemplos como este porque, de nuevo, fíjense, si son ordenados, si son prolijos, se pueden hacer una muy buena pregunta de investigación con una muestra local y empezar a despejar algunos elementos de un fenómeno que globalmente tiene otra mirada o reporta al menos otros datos, ¿sí? Pasando de describir un comportamiento a intentar predecir un comportamiento, tenemos que estar en la situación de pensar, bueno, ya puedo establecer, como podría haber potencialmente establecido Bada, que hay una relación entre ser de determinada forma en rasgos de personalidad y jugar determinada cosa, ¿sí? Estoy forzando un poco las cosas porque Wada en su estudio no encontró eso, pero podría haberlo encontrado, ¿sí? Como otros estudios del ámbito del hemisferio norte, por ejemplo. Podría haber sido entonces el caso de habilitarse preguntas del tipo, bueno, ¿y por qué estoy viendo esto? ¿Qué está determinando este comportamiento? Cuando nos empezamos a hacer preguntas sobre determinación de causas de un fenómeno, de un comportamiento, ya nos estamos trasladando del ámbito de la descripción y la predicción al ámbito de la explicación, ¿sí? Y para movernos del todo del ámbito de la explicación, ya tenemos que empezar a tener un poquito más claro algunas cosas en relación al conocimiento del fenómeno que nos interesa y a la relación entre los elementos que nos interesan evaluar, ¿sí? Entonces, ahí ya nos estamos moviendo a la posibilidad de identificar posibles causas de un comportamiento, ¿sí? Y para que algo sea causa, tiene que ocurrir tres cosas. Primero, tiene que haber precedencia temporal, ¿sí? Cuando hablamos de esto, nos referimos a que hay un orden temporal de los acontecimientos. La causa siempre va a ocurrir antes que el efecto, ¿sí? Lo segundo es lo que llamamos covariación de causa-efecto. Si la causa está presente, tengo que ver que se produzca el efecto, ¿sí? Cuando la causa no está presente, el efecto no se presenta. O si la causa admite manipulación de niveles, de gradación, de intensidad, yo debo ver las consecuentes modificaciones en la expresión del efecto, distintos niveles de expresión del efecto, ¿sí? ¿Ok? Y finalmente tengo que eliminar explicaciones alternativas. Ninguna otra variable tiene que ser responsable de lo que yo estoy observando, solamente lo que yo creo que es la causa, ¿sí? Y como les digo, estos son elementos que sí o sí tengo que tener presente para determinar un fenómeno de causa-efecto, van a ver que casi toda la familia de herramientas que tenemos dentro de esta meta de la ciencia, que es la de poder explicar un fenómeno, tiene que ver con la aproximación experimental, en cualquiera de sus matices, ¿sí? La familia de los diseños experimentales es muy grande. Para que tengan simplemente una idea, admite desde diseños de comparación de grupos integrados por personas distintas. La configuración mínima es tener un grupo expuesto, por ejemplo, al videojuego y un grupo no expuesto al videojuego y medir antes y después qué pasa en la variable dependiente de interés, ¿sí? Podemos tener otra familia, que son los diseños intrasujetos. El mismo grupo de individuos pasa por diferentes condiciones a lo largo del tiempo. Es muy útil porque nos permite ahorrar participantes. Tiene otros desafíos porque el mismo grupo es control de sí mismo y pasa por distintas situaciones. Otra familia es la familia de los diseños factoriales, que son dentro de los diseños experimentales los más complejos que tenemos. Factor remite al término variable, ¿sí? Entonces, son diseños en donde yo lo que quiero saber es cuál es la influencia de cada variable, pero a su vez, y esa es la parte más interesante de los diseños factoriales, permite saber si hay alguna combinación particular de esos factores, de esas variables, que produzca un efecto particular, ¿sí? Por ejemplo, la mínima expresión posible de un diseño factorial se llama 2 por 2. ¿Por qué se llama 2 por 2? Porque tiene una variable independiente, un factor con dos niveles, por ejemplo, ser expuesto o no ser expuesto a un videojuego con contenido prosocial, y otro factor que también tiene dos niveles, por ejemplo, que puede ser, si tomamos binariamente el sexo, ser mujer o ser varón. ¿Sí? Entonces, ese tipo de diseño me permite saber cuál es el peso específico del videojuego, cuál es el peso específico del factor sexo y si hay alguna combinación particular que sea de interés, ¿sí?
si por ejemplo presentan los mejores niveles de comportamiento prosocial, quienes son expuestos, obviamente, en el juego con contenido prosocial y son mujeres, y no el resto. ¿Está? Son diseños muy poderosos, son muy costosos en términos de tiempo y de cantidad de individuos, pero si están bien ejecutados me dan mucha información, ¿sí? Y me queda un integrante más de la familia de diseños experimentales, que son los diseños experimentales de caso único, que para los psicólogos es como un gran respiro porque tienen todo lo que implica como carga simbólica decir que hizo un experimento, pero afortunadamente no tienen que ver con la estadística, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero los psicólogos y las psicólogas tienen como un miedo primordial a la estadística, por alguna razón, particularmente en Argentina, ¿sí? Y los diseños experimentales de n igual a uno son los únicos diseños donde uno puede decir con certeza, hizo un experimento, pero no necesité usar estadística, porque lo que tenés que hacer es representar los cambios en la variable dependiente en un gráfico de coordenadas. Y ya está. ¿Sí? Es una tecnología súper sólida, súper vieja que heredamos de los conductistas, que es una familia teórica de la psicología, y que tiene como particularidad eso. ¿Sí? Es una metodología que me permite ver a lo largo del tiempo si un individuo o cualquier cosa que tome como una unidad, puede ser un equipo, 10 Sport, por ejemplo, ¿sí? Cambia su comportamiento en función de ser expuesto o no a una intervención, por ejemplo, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es elegir una muy buena variable dependiente y graficar cómo se modifica esa variable dependiente bajo esas condiciones, presencia, ausencia de intervención, a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense que solo hablando de la familia de diseños experimentales hay un montón de integrantes con un montón de posibilidades en términos de qué tipo de pregunta quiero resolver, si la pregunta por detrás tiene una intención de demostrar una causalidad, una relación de causa y efecto. ¿Ok? Veamos un ejemplo, justamente con el comportamiento prosocial. Este es un estudio clásico, ¿sí? En donde lo que hicieron fue justamente poner a un grupo, a un videojuego que tiene comportamiento prosocial metido adentro del videojuego y evaluar después si cambió algo en el comportamiento prosocial de aquellos individuos que fueron expuestos a ese tratamiento, ¿sí? Es un estudio clásico, es del año 2010. Está bueno recuperarlo porque lo que ellos hicieron fue, primero, en un solo estudio clavaron 4 experimentos, ¿sí? Y los experimentos tomados en conjunto demostraron la utilidad de la exposición a videojuegos con contenido prosocial porque mejoraron distintos indicadores del comportamiento prosocial solamente en los participantes expuestos a ese tipo de videojuegos, ¿sí? Entonces, en un contexto donde se venía hablando de los videojuegos producen solamente comportamiento agresivo, acá hay una demostración empírica muy sólida de que no todos los videojuegos son iguales, de que podemos trabajar específicamente la promoción de comportamiento prosocial si elegimos adecuadamente esos videojuegos y además porque saca de la medición tradicional el tema de la prosocialidad, porque no es que solamente vieron si fueron prosociales o no en alguna cosa, sino que eligieron un set de comportamientos en donde el individuo demostraba que efectivamente algo de lo prosocial le quedó, ¿sí? Es muy coherente con otros estudios que después se hicieron en otras culturas. Hay estudios similares hechos en Japón, por ejemplo, en donde se ha observado básicamente lo mismo, que niños, niñas expuestas a videojuegos con contenido prosocial, por ejemplo, después ayudan más en el aula, ¿sí? ¿Ok? Colaboran más con la organización. Que uno podría decir, bueno, es algo de la cultura japonesa. Es verdad, pero lo que mostraron ahí es que quienes fueron particularmente expuestos a los contenidos de videojuegos con contenidos prosocial mostraron más a un comportamiento prosocial después que los no expuestos. Entonces, abre la puerta para decir, che, yo puedo incidir en un comportamiento que es muy significativo para nosotros como sociedades, que es que la gente sea prosocial, esté dispuesta más a colaborar con la limpieza, con el apoyo emocional, etcétera, etcétera, si uso los videojuegos como una herramienta más dentro del conjunto de, por ejemplo, entrenamiento en habilidades sociales o en regulación emocional, que es otra cosa que estamos promoviendo fuertemente de la psicología hoy, para construir sociedades más sanas. ¿Ok? Entonces, la meta final de la ciencia es explicar los hechos que ya han sido descritos, ¿sí? Los científicos de todas las disciplinas buscamos comprender por qué sucede algo. Quienes trabajamos como Wad y yo en psicología, nos interesa obviamente el tema del comportamiento, de las conductas, pero bueno, y los científicos en general intentan saber por qué ocurre algo, ¿sí? ¿Por qué ocurre un fenómeno estelar? ¿Por qué un conjunto de individuos
vota lo que vota, por qué un conjunto de individuos juega lo que juega, etcétera, etcétera, ¿sí? Para esas herramientas, perdón, para esas preguntas tenemos distintas herramientas. Yo les había anticipado que íbamos a rápidamente revisar las tres tradiciones que tenemos para hacer este tipo de preguntas de investigación. Son la tradición de los métodos cuantitativos, la tradición de los métodos qualis y la tradición de los métodos mixtos. Rápidamente se los defino para que tengan ya por lo menos unos primeros elementos para después profundizar por su cuenta. ¿Qué son los métodos quantis? Y bueno, ya los pueden ir intuyendo porque tiene que ver con cuantificar. Entonces quiere decir que vamos a trabajar con números, ¿sí? En el enfoque cuantitativo, lo que hacemos es recoger y analizar datos numéricos para probar hipótesis. ¿Sí? Y de hecho ahí le estoy introduciendo otro término que es central dentro de la tradición cuantitativa, el concepto de hipótesis. ¿Sí? Una hipótesis, ¿qué es? Es una afirmación sobre la relación entre variables y que en el caso particular de quienes hacemos investigación remite a un contraste empírico. ¿Ok? ¿Está? Hay hipótesis en todas las tradiciones, sí, entre comillas, porque la gente que trabaja dentro de la tradición cualitativa no usa el término hipótesis, ellos usan el término supuesto, pero más o menos conceptualmente remite a lo mismo, ¿sí? Y dentro de la tradición mixta sí hay hipótesis, ¿sí? Tengan en cuenta que la tradición mixta lo que hace es una combinación de las dos tradiciones previas, ¿sí? Y a la hora de definir cómo van a establecer relaciones entre variables, la tradición mixta optó por mantenerse con el uso de hipótesis. Es un tipo de hipótesis muy particular, pero usan el concepto de hipótesis, ¿sí? Entonces, dentro de la tradición cuantitativa, vuelvo, definición breve, es un enfoque de investigación que utiliza la recogida y análisis de datos numéricos para probar esta hipótesis. Establecer patrones de comportamiento, ¿sí? Ahí van a recordar el ejemplo de Guadalupe, estaban en el nivel de estudios de predicción, queremos buscar patrones, como queremos saber, por ejemplo, la pregunta de Wada era querer saber si algún tipo de estilo de personalidad se vinculaba con algún tipo de cuestión de videojuegos, ¿sí? Estamos dentro de este marco de referencia, ¿sí? Y obviamente en el escalón más alto, examinar si existen relaciones causales entre las variables, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? La objetividad, por eso el tema de los números, por eso si recurrimos a la observación es no participante, yo soy un observador externo, tengo reglas, establezco un código de observación, etcétera, pero todo lo que esté pensado para aumentar la objetividad de esa aproximación va a estar en juego siempre, ¿sí? Y la pretensión es generalizar los datos a una población amplia. Fíjense que en el caso del estudio de Guadalupe, cuando puedan ver la presentación, ella tiene una muestra de ciento y pico de un lado, 90 y pico del otro. Es una muestra representativa de una población que tiene ciertas características sociodemográficas. La pretensión de cada uno de nosotros cuando hacemos estudios de estas características es que no solamente queremos dar cuenta de esa muestra, de ese recorte que hicimos, sino que pretendemos que esa información, si está bien obtenida, es clara, es pertinente, nos sirva para predecir qué es lo que va a pasar en la población general. ¿Ok? Piensa en el estudio prosocial recién. Si tengo muchos estudios que sistemáticamente con pequeñitas muestras van mostrando que efectivamente la exposición a videojuegos con contenido prosocial mejora el comportamiento prosocial de individuos que están en el rango de lo que llamaríamos adolescencia, bueno, tengo muchos elementos para decir, bueno, acá podemos hacer el salto a una implementación a más escala dentro de la población general de un programa de entrenamiento con videojuegos con contenido prosocial en todo el sistema secundario de un país o de una provincia. ¿Tá? Porque ya lo pude demostrar N veces que sistemáticamente la exposición a ese tipo de videojuegos con ese tipo de contenidos mejora ese componente. Listo, ya está. ¿Ok? Entonces, esta tradición se caracteriza por la recolección y análisis de datos numéricos para probar hipótesis, para establecer patrones y para generalizar resultados. ¿Sí? Un ejemplo, en este caso es local también, pero este no es de Guada, este es mío con la doctora Débora Imhoff y con el doctor Pedro Ferreira de Portugal y un estudiante de grado de acá de Córdoba, Matías Sera. ¿Sí? Acá nos preguntábamos sobre videojuegos y socialización política, ¿sí? Queríamos evaluar el potencial de los videojuegos para promover aprendizajes sociopolíticos. Entonces, usamos una aproximación similar a la de WADA. Construimos o buscamos escalas que midían distintos aspectos, ¿sí? Y si la aplicamos a 750 estudiantes y docentes universitarios de Argentina, ¿sí? ¿Ok? Nada, es una aproximación cuantitativa, o sea, se enmarca dentro de esta tradición que les estaba comentando recién, la tradición de los métodos cuantitativos,
Está entre el nivel de descripción y predicción, ¿sí? Se vale de instrumentos, algunos que miden variables psicopolíticas y otros que tienen que ver con variables vinculadas al mundo de los videojuegos. Y después lo que se hizo fue un análisis estadístico de toda la información recogida. Y ya está. ¿Ok? Otro ejemplo local, en este caso con el abordaje de un estudio experimental, hace muchos años, con otros estudiantes de grado de la carrera de psicología, decidimos probar si entrenarse con un videojuego de estrategia en tiempo real, un RTS, mejoraba la capacidad de toma de decisiones de estudiantes de una escuela secundaria, ¿sí? Entonces, lo que elegimos fue un juego comercial, pero que no era familiar para los estudiantes de esa época. En los estudiantes de esa época, el videojuego por excelencia en el género de RTS era el StarCraft, ¿sí? Para controlar un poco, que no viéramos mejoras simplemente porque el grupo estaba familiarizado o muy familiarizado con ese videojuego en particular, fuimos a un juego viejo, ¿sí? Pero que tenía la misma lógica, ¿sí? Gestionar recursos, crear tu ciudad, tu comunidad, tus unidades militares y avanzar sobre el adversario, ¿sí? Medimos la capacidad de tomar decisiones con diversos instrumentos antes del entrenamiento y después del entrenamiento y comparamos si había diferencias entre los chicos y chicas que pasaron por el entrenamiento con el videojuego contra chicos que quedaron como un grupo control pasivo, no eran expuestos a nada, ¿sí? Y lo que encontramos fue algunas diferencias en alguna de las dimensiones de la toma de decisiones solamente en el grupo expuesto a videojuegos, ¿sí? De nuevo, es un experimento pequeño, es un experimento, es un diseño pre-test, post-test con grupo control seleccionado al azar, y el videojuego acá fue, y ya me estoy adelantando un poco a lo que sigue para ir cerrando la charla, la variable independiente, la variable que nosotros creíamos, manipulábamos nosotros y creíamos que iba a producir un cambio, un efecto en otra variable, la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Pero de nuevo, es un ejemplo dentro de la tradición de métodos cuantitativos, ¿ok? Es una aproximación experimental propia de la familia de métodos cuantitativos. Luego tenemos los métodos cualitativos, ¿sí? El método cualitativo tiene otra aproximación en la realidad. Simplemente me voy a concentrar en esto, en decirles que se centra en la exploración profunda y en la comprensión detallada de los fenómenos, las experiencias, las percepciones y los significados de los participantes, ¿sí? Para eso, acá el discurso es fundamental, ¿sí? Lo que dicen las personas, las narraciones son centrales, ¿sí? Entonces, utiliza como herramientas de recogida de datos la entrevista en profundidad, puede ser individual o puede ser la famosa entrevista de grupo focal, capaz que a alguno le ha pasado haber sido invitado a una de esas entrevistas, a uno de esos grupos focales por cualquier tema, ¿sí? La observación participante, o sea, la observación sigue estando como un elemento central, pero el individuo forma parte del elemento que está observando, de la situación, de la realidad que le interesa observar, como el ejemplo que les di al principio de la charla respecto de si potencialmente yo fuera un coach o el consultor psicológico de un equipo de eSport y quisiera aprovechar esa dinámica para observar algo del comportamiento del equipo entre ellos y conmigo como consultor, pero yo sería parte del fenómeno que estoy observando, ¿sí? Y análisis de contenido para generar datos no numéricos. Se construyen textos, se construyen narrativas, ¿sí? Acá el objetivo es la profundidad y comprender, eso es fundamental, el contexto del fenómeno, ¿sí? Entonces, definición breve, recolección y análisis de datos no numéricos, narrativas, entrevistas. También puedo usar documentos, acá, esto es importante, ¿sí? Para explorar, describir y comprender en profundidad experiencias y significados de individuos en un contexto concreto, específico, ¿sí? Un ejemplo, el de esta colega, Patricia Núñez Gómez, que hizo un estudio donde básicamente justamente lo que hizo fue mini grupos de discusión con grupos de niñas de 7 y 9 años y de 10 y 12 años, ¿sí? Separados por género, combinando el hábitat y la clase sociocultural, ¿sí? Lo que ella estaba interesada acá era ver la percepción, ¿sí? De los propios chicos, de las propias chicas, sobre los videojuegos, cómo se vinculaban y qué lugar ocupaban los videojuegos en sus vidas, ¿sí? Entonces, yo podría haber decidido una aproximación cuanti, pero esta colega eligió una aproximación cualitativa y al elegir la aproximación cualitativa ya definió una forma particular de acercarse y de interaccionar con estos chicos y una forma particular de recoger datos, ¿sí? Son datos narrativos. Si yo entrevisto a niños en el marco de un grupo focal, lo que voy a tener es la creencia, la percepción, la subjetividad, lo que cada uno de estos individuos, estos chicos, chicas,
piensa sobre las variables de interés para esta investigadora. Y después eso se analiza cualitativamente. Hay estrategias de análisis de datos cualitativo, o incluso hay software que acompaña ese desafío, como el Atlas T, por ejemplo, que es una herramienta muy extendida en la región y en Argentina también, que permite tratamiento de datos de discurso, de texto, ¿sí? Que se puede obtener a partir de la transcripción de la entrevista a un grupo de niños, por ejemplo, ¿sí? Bueno, nada, es una forma también válida de hacerse preguntas sobre el mundo, tiene sus pros y sus contras, como también lo tienen las tradiciones cuantitativas, tienen sus pros y sus contras, ¿sí? Como cada una de esas tradiciones tiene sus pros y sus contras, en el tiempo emergió una tradición que trata de sacar los aspectos positivos de las dos tradiciones, cuantitativa y cualitativa, ¿sí? Y generar una versión integradora y superadora, ¿sí? Esa tradición es la tradición de los métodos mixtos, ¿sí? Como la palabra lo dice, es un enfoque que mezcla, combina, integra sistemáticamente métodos de investigación de la tradición cuantitativa y de la tradición quali, ¿sí? ¿Cuál es la pretensión? ¿Cuál es el objetivo? Obtener una comprensión más completa y enriquecida del fenómeno investigado, utilizando justamente lo que reconocemos como fortalezas de la tradición quali-quanti, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en esta tradición se puede integrar datos, técnicas y hallazgos cuantitativos y cualitativos para tener justamente una visión más profunda y completa del fenómeno de investigación. Y se puede hacer en tres momentos. Se puede hacer el momento de recolección de los datos. Yo puedo integrar una escala como las que eligió Guadalupe para su estudio con entrevistas en profundidad, por ejemplo. ¿Sí? Puedo hacer la integración después, en el análisis de datos. Puedo analizar datos estadísticamente o puedo hacer un análisis cualitativo de los datos, ¿sí? Y por supuesto, puedo integrar datos al final, cuando hay que sentarse a interpretar qué estoy viendo, qué encontré, ¿sí? ¿Ok? Entonces, los métodos mixtos ofrecen esa flexibilidad y esa particularidad. Un ejemplo específico también de videojuegos es este estudio que hizo un equipo de España que se llama Videojuegos y Jóvenes, Lugares, Experiencias y Tensiones. Después con tranquilidad vean los objetivos, no se los voy a leer porque se nos va a ir todo lo que queda de la reunión. Pero fíjense qué interesante cuando lo puedan ver. Tienen un objetivo general, ese sí se los leo. El objetivo general de la investigación es caracterizar los hábitos, experiencias, percepciones y motivaciones en torno a los videojuegos que tiene la población joven de 15 a 29 años residentes en España. Un objetivo tremendo. Pero después, cuando van a ver los objetivos específicos, se van a dar cuenta que ese objetivo tremendo se desagregó en un montón de objetivos, en 9 objetivos más, algunos típicamente encarados desde la tradición cualitativa y otros típicamente encarados desde la aproximación cuantitativa, ¿sí? Y esa primera hojita cierra con esta afirmación. Para la consecución de estos objetivos, dice el equipo español, se implementó una metodología basada en la triangulación. Triangulación es un concepto central de las metodologías cualitativas, pero que retoman después la tradición mixta, porque hace, dentro de la perspectiva mixta, remite a que yo integro, triangulo, información obtenida con enfoque quanti y quali, ¿sí? ¿Qué es lo que dice básicamente esa línea? ¿Sí? Para la consecución de estos objetivos, se implementó una metodología basada en la triangulación, metodología mixta, con técnicas cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Y de esto empieza a haber un montón más de estudios desde una perspectiva mixta, porque como les digo, como el mundo de los videojuegos es un mundo que tiene muchas facetas y es muy complejo, a veces una sola aproximación no alcanza, no es suficiente, ¿sí? Entonces, si uno tiene la capacidad técnica, la infraestructura e incluso los recursos económicos, porque no es barato hacerlo, lo que conviene es hacer lo que hizo este equipo. Una aproximación de métodos mixtos a un fenómeno complejo, ¿sí? Cuando tengan oportunidad de descargarse el informe, porque este informe por suerte está disponible en la web, ¿sí? Ahí tienen todos los datos, después cuando vean la presentación lo van a poder chequear. Van a ver cómo fueron resolviendo cada uno de estos aspectos y qué encontraron, que no hubieran encontrado con una aproximación parcial, ¿no? Porque esto es una, fíjense, vuelvo al objetivo general, tratar de dar cuenta de los hábitos, las experiencias, las percepciones, las motivaciones sobre el mundo de los videojuegos en una población de 15 a 29 años de España, es algo que hubiera llevado mucho tiempo y seguramente hubiera resultado en respuestas parciales si lo hubiera encarado solo desde lo quali o solo desde lo cuantitativo, ¿sí? Entonces la aproximación mixta es interesante, pero el desafío que uno tiene ahí es que sí o sí tiene que estar dentro de un equipo en donde
yo tenga un par que domine la herramienta que yo no domino, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy más familiarizado con las aproximaciones cuantitativas, con los experimentos, con las encuestas, etcétera, etcétera, ¿sí? Para encarar un trabajo de esta naturaleza, debería sí o sí buscar un socio o socia que domine las metodologías cualitativas, ¿sí? Que fue, por ejemplo, la experiencia que hicimos con el estudio, aunque no es mixto, con el estudio de socialización política. En ese equipo, Deborah Imhoff es más experta que yo en temas cualitativos, ¿sí? En esa investigación no estuvo presente, pero está bueno saber que uno tiene un socio al lado con el cual se puede sentar si quiere darle una vuelta de tuerca a la investigación. ¿Tá? Si no, implica mucho dominio de muchas técnicas, ¿sí? Y hoy la ciencia no es una actividad individual, es una actividad social. Necesitamos equipos de trabajo en donde un antropólogo, un psicólogo, un diseñador de videojuegos, lo que sea, estemos todos juntos y cada uno aporte la capacidad que tiene para resolver una pregunta compleja como esta, ¿sí? Por eso me gusta mucho este informe, porque de alguna forma justamente refleja todo esto y el potencial que sale cuando se puede lograr esa sinergia, ¿no? Porque podemos tener una mirada mucho más completa del fenómeno. Me voy apurando antes de que Guada me eche. Hay un elemento compartido entre todas las tradiciones, ¿sí? A grandes rasgos, que llamaríamos el proceso de investigación en particular, ¿sí? Que es una serie de pasos que sí o sí todos tenemos que hacer. ¿Ok? El primer paso es definir o identificar un problema, ¿sí? En alguna de las filminas vieron y de hecho creo que las que vienen ahora van a ver un ejemplo de preguntas, problemas, ¿sí? El segundo es elaborar preguntas o hipótesis contrastables o supuestos si están trabajando desde la perspectiva cualitativa. El tercero es establecer un procedimiento de recolección de datos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, puedan leer el paper de WADA, que también por suerte está en acceso abierto, van a ver que ella dice, bueno, yo usé estos instrumentos. ¿Tá? Bueno, eso tiene que ver con la forma en que reportamos la ciencia y garantizar que otra gente, si está interesada en hacer el mismo recorrido, sepa qué tiene que hacer primero, qué tiene que hacer después y qué tipo de instrumentos se pueden usar, ¿sí? El análisis de los resultados obtenidos, hay análisis cuantitativo, hay análisis cualitativo y hay análisis mixtos de información, ¿sí? Discusión de los resultados y la búsqueda de conclusiones, es decir, bueno, ¿qué encontramos? ¿Y qué significa lo que encontramos? ¿Ah? Que para muchos es un dolor de cabeza, sobre todo para tesistas, para los directores es la parte, no sé si es la misma opinión compartida por Bada también, pero para mí es una de las partes más divertidas, ver cómo se va construyendo la discusión, porque es jugar con lo que vos encontraste y con lo que ya encontraron y reportaron otros colegas, y ver cuál es tu granito de arena, dónde incide, qué sé yo, eso me parece sumamente creativo y por suerte está presente en todas estas familias de formas de preguntarnos sobre el mundo, cuál y cuánto mixta, ¿sí? Y finalmente elaborar un informe, ¿sí? Que eso tiene que ver con un mandato implícito, ya casi no tan implícito, sino fuertemente explícito porque tiene otras derivadas, que es que todo lo que hacemos en ciencia se tiene que contar, gente. ¿Sí? En un espacio como este, en un congreso, en el tradicional paper, en un podcast o lo que sea. Hoy tenemos que hacer un gran esfuerzo para hacer comunicación pública de la ciencia, por visibilizar lo que hacemos, sobre todo en la comunidad científica argentina. Parte de los problemas que tenemos creo que tiene que ver también con que la gente no tiene muy claro qué es la ciencia, qué implica el esfuerzo de hacer ciencia, ¿no? Y sobre todo en nichos particulares como este, porque, digamos, si bien globalmente hay mucho trabajo en relación a la investigación sobre videojuegos en muchos aspectos, localmente no hay tanto todavía, ¿sí? Es muy interesante poder estimular y por eso está bueno que haya espacios como la de la red para poder hacerlo. Voy cerrando. Le dije que iba a presentarle dos variables, dos conceptos que eran el de variable independiente y el de variable dependiente. Bueno, veámoslos rápidamente. ¿Qué es una variable independiente? Que les va a aparecer un montón de veces en las investigaciones que lean y que van a tener que pensar cuando piensan la propia, ¿no? Es el elemento o factor que un investigador manipula, controla, ¿sí? O elige para determinar su efecto en otra variable. En un experimento tradicional es la causa que aplicamos y que genera el efecto en la variable que ya les voy a presentar a continuación. Entonces, una definición breve es la variable causa que se manipula o que varía intencionalmente para ver qué efectos produce. ¿Por qué digo varía intencionalmente? Porque a veces yo no puedo manipular la variable independiente, ¿sí? Pero la puedo construir, ¿sí? Los voy a sacar un poco del ejemplo de, de los videojuegos para que entiendan gráficamente esto, ¿sí? Estoy seguro que no me faltarían voluntarios en un estudio sobre efectos del consumo de alcohol, ¿ok? Pero por razones éticas, yo no puedo decir, bueno, vos te tomás todo esto, vos te tomás hasta acá y vos no te tomás nada, ¿sí?
cualquier comité de ética, el de mi facultad, el de mi instituto, de cualquier lado, me haría serias objeciones al respecto, ¿sí? Pero lo que sí puedo hacer es preguntarle a cada uno de ustedes cuánto toman por ocasión, cuánto tomaste en la última semana, en el último mes. Y con la información que ustedes me dan, yo puedo construir la variable independiente con distintos grados. Consumidores excesivos, consumidores moderados, abstemios, que los hay, ¿sí? Y evaluar después si hay efectos sobre alguna tarea cognitiva o sobre el desempeño en un videojuego, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sigue siendo una variable independiente. No la manipulé directamente, pero la pude construir en función de las respuestas que ustedes me dieron, ¿sí? Alguna vez pude hacer un estudio, efectivamente, donde intoxiqué estudiantes con alcohol, ¿sí? Tuvimos que fundamentar fuertemente cómo lo hacíamos, usamos una dosis subumbral de alcohol, lo suficiente como para generar una pequeña distorsión en la percepción, y pudimos hacer un experimento donde evaluamos el desempeño en tarea de toma de decisiones entre chicos, estudiantes universitarios intoxicados agudamente con alcohol contra no intoxicados con alcohol. Pero es muy difícil lograr ese tipo de autorización para hacer ese tipo de estudios. ¿Ok? ¿Está? Entonces, una variable independiente es una variable que yo manipulo directamente. Por ejemplo, exponer a un grupo a un videojuego y a otro grupo no. Yo estoy manipulando el videojuego, ¿sí? La exposición a esa variable. Puedo determinar la cantidad de horas de exposición, cuántas sesiones vamos a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Los niveles que vamos a estar pasando, si es un juego que tiene nivel, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces es una manipulación directa de un videojuego usado como una variable independiente, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos en la parte de abajo, fíjense. Un ejemplo con videojuegos. El tipo de videojuego usado puede ser una variable independiente, ¿sí? Cooperativo versus no cooperativo, por ejemplo, ¿sí? De tiros contra, no sé, de construcción. Otra tipología, ¿sí? No soy muy preciso, pero ustedes ya se van imaginando que podemos recurrir a clasificaciones internacionales de tipologías de videojuegos y si nuestra pregunta de investigación tiene que ver con que alguna tipología en particular genere un cambio particular en una variable dependiente, ¿sí? Entonces yo podría hacer un experimento tan sencillo como ese que está señalado ahí. Puedo asignar aleatoriamente a un grupo a jugar un videojuego prosocial, que es un tipo de videojuego, condición A, y a otro a jugar un videojuego no prosocial, ¿sí? Y ver cómo afecta el comportamiento posterior. La variable independiente en ese caso tiene dos niveles, prosocial, no prosocial. Y ya está, ¿sí? Es una variable que yo manipulo directamente y que creo es causa de algo que va a verse observado como un efecto, como una modificación en la variable que le voy a presentar ahora, que es el concepto de variable dependiente, ¿sí? ¿Qué es la variable dependiente? Es la que medimos u observamos para determinar si fue afectada por la manipulación de la variable independiente. Es el efecto, es el resultado, ¿sí? Entonces, definición breve. Es la variable efecto que medimos para observar cambios resultantes de la manipulación de la variable independiente. Un ejemplo con videojuegos. Para que el uso de videojuegos, por ejemplo, que del otro lado estaba como variable independiente, pasa a ser dependiente, podríamos pensar un estudio como este. No es el único, ¿eh? Ustedes pueden pensar otros, ¿ok? Yo podría estar interesado en medir qué factores causan o predicen el uso de videojuegos, ¿sí? Ahí el uso de videojuegos es la variable dependiente, es lo que creo que va a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta problema que tienen ahí es una pregunta problema donde la variable dependiente es el uso de videojuegos. ¿Influye la presencia de síntomas depresivos en la cantidad de tiempo que los adolescentes dedican a jugar videojuegos? La variable independiente acá es síntomas depresivos, ¿sí? Podría tener un estudio en donde simplemente me dedica a medir como hizo WADA, síntomas depresivos en un conjunto de población y ver si hay una relación entre quienes presentan los mayores niveles, hasta casi depresión subclínica o depresión confirmada, y cantidad de tiempo que pasan usando videojuegos y ver si se confirma o no mi hipótesis. ¿Ok? La variable dependiente pasó a ser el uso de videojuegos. ¿Sí? Lo interesante de los videojuegos para nuestra comunidad es que podemos pensar preguntas en donde sean la causa, o podemos pensar preguntas en donde sean el elemento que va a ser modificado por otro aspecto que nos interesa evaluar. ¿Sí? Es una cosa muy interesante que pasa con los videojuegos en términos de herramientas. Les traigo otro ejemplo que algunos ya conocen. Por ejemplo, gracias al uso de videojuegos como una herramienta, nosotros en la comunidad de psicología del desarrollo y neurociencia del desarrollo sabemos un poquito más sobre el perfil de comportamiento de los adolescentes, ¿sí? Por ejemplo, hemos podido observar que los adolescentes son particularmente sensibles a recompensas
cuando están en compañía de sus amigos, ¿sí? O que modifican ese comportamiento si al lado hay un consultor, un consejero mayor o incluso si está su mamá, ¿ok? Y lo que se han hecho para poder demostrar estos elementos es poner a jugar con juegos de carreras, literalmente, a adolescentes y ver cómo se desempeñan en ese juego de carreras en función de si están solos, por ejemplo, si están acompañados de un amigo de la misma edad o si al lado hay un adulto significativo, ¿sí? Entonces, ¿qué se mide como cambio? Se mide la cantidad de veces que se pasan semáforos en rojo, la cantidad de veces que se pasan o se llevan por delante un peatón virtual, etcétera, etcétera, ¿sí? La cantidad de errores de conducción que se presentan, ¿sí? Nada, fíjense, estamos usando algo que es naturalmente cercano para esa población, es interesante, los mantiene entretenidos y mientras hacen esa tarea, yo tengo oportunidad de recoger información valiosa sobre su perfil de toma de decisiones, sobre la impulsividad o en este caso, cómo influye el entorno social, dependiendo de cuál sea ese entorno social en el comportamiento impulsivo de estos chicos, ¿sí? Videojuegos usados como una herramienta más dentro de un ecosistema en donde la pregunta de investigación pasa por otro lado. El videojuego no es lo central, pero me permite a mí una medida ecológica de algo que normalmente se resolvería de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, lo que tienen ahí es a la izquierda una tarea simple que se llama BART, como Bart Simpson, ¿sí? Que es una tarea de inflado de globos, ¿sí? Es una tarea muy extendida en muchos laboratorios de psicología cognitiva interesados en medir la impulsividad y la toma de decisiones en todo el mundo, Argentina entre ellos, ¿sí? Y a la derecha una tarea un poco más árida, que se llama test de... está basada en un juego de cartas, en donde la tarea de las personas acá es levantar cartas y ganar la mayor cantidad de dinero posible, evitando las penalizaciones, ¿sí? Es una tarea de toma de decisiones de reglas implícitas. La gente no sabe muy bien al principio qué estrategia tiene que seguir, pero si presta atención va a ir descubriendo que hay algunas pilas de cartas que castigan mucho, hay algunas pilas de cartas que castigan poquito, hay unas pilas de cartas que pagan poco, pero frecuentemente, y hay pilas de cartas que pagan mucho, pero bueno, se van intercalando con penalizaciones, ¿sí? Bueno, esas son aproximaciones de laboratorio muy extendidas, qué sé yo, pero el desafío que presentan muchas veces es que la gente se aburre con las cartas o entiende que es muy difícil, lo que sea, y con el globito puede ser que sea muy sencillo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el desafío hoy? Ver si podemos reemplazar o complementar estas medidas con algo que sea propio del ecosistema de las personas, sobre todo cuando estamos pensando en población joven, como los videojuegos, ¿sí? Ok, yo podría usar el StarCraft o cualquier otro juego para evaluar capacidad de toma de decisiones, capacidad de planificación, control de impulsos, un montón de cosas más, ¿sí? Si además le pongo un casquito y registro actividad eléctrica del cerebro, puedo llevarme información sobre respuesta emocional y activación de áreas, etcétera. Son un montón de cosas que se podrían hacer simplemente sentando a alguien, jugando algo que le pueda resultar más o menos interesante, que le resulte familiar, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo otro que también los videojuegos sirven para camuflar otros desafíos o esfuerzos o iniciativas de la ciencia, ¿sí? Si alguno está familiarizado con la franquicia de Borderlands, acá hay uno, por lo menos en el 3 uno iba a su casa nave que se llamaba Santuario y en una de las salitas había una maquinita de estas que se llamaba Borderlands Science, ¿sí? Al principio no sabías muy bien qué onda, pero te decían que si pasabas un tiempo ahí haciendo unas combinaciones raras, te daban unos power-ups para que después cuando fueras a hacer tu trabajo como cazacámaras, tuvieras una pequeña ventaja, ¿sí? Después se reveló que en realidad ese era un esfuerzo combinado de la gente que diseñó el juego con un equipo de investigación y lo que vos estabas haciendo era trabajar para el equipo de investigación haciendo combinatorias de secuencias, ¿sí? Y éramos mejores nosotros haciendo esa tarea que poner a un sistema automático a hacer esa tarea, ¿sí? Entonces, fíjense, es como un juego dentro de un juego, básicamente. Y en este caso, para acompañar a la recolección de datos de una iniciativa científica. Lo de la derecha es muy parecido, nada más que no estaba en el marco de un videojuego, que en este caso uno colaboraba como comunidad combinando redes neurales, ¿sí? Con un componente de juego. Y lo hacíamos mejor los humanos que obviamente un sistema automatizado, ¿está? Nada, otra forma de pensar también cómo los videojuegos se pueden colar en una investigación desde otro lugar, ¿no? Y colaborando con la iniciativa científica.
Cosas que nos quedan pendientes, un ejemplo puntual, no es el único, de hecho pueden aprovechar a Wada para plantearle a ella cuáles cree ella también que son preguntas que serían muy interesantes encarar, sobre todo en un contexto local, ¿no? Pero por ejemplo, en el campo de la investigación sobre efectos de videojuegos en la región es muy incipiente y particularmente del campo de las neurociencias, ¿sí? Entre otras razones lógicas, porque a nosotros nos cuesta más el desarrollo o acercarnos a la tecnología de registro de videojuegos, perdón, de registro de actividad eléctrica, ¿sí? Yo en mi instituto tengo la fortuna de que a unos pasos está el equipo de Pablo Barfeld, el director del grupo de ciencias cognitivas, y tenemos un equipo, un biosemi, que puede hacer un registro de actividad eléctrica y trabajar de esa manera, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos recoger información sobre el desempeño, podríamos potencialmente recoger información sobre el desempeño de gamers mientras están haciendo alguna tarea de videojuegos. Hay un eye tracker, por ejemplo, que podemos combinar junto con el registro fisiológico, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero de nuevo, yo ahí le estoy mostrando un gap, una brecha de conocimiento local que se puede empezar a resolver, pero puede haber otras brechas de conocimiento, por ejemplo, el estudio de WAD a mí me interesa porque a mí sí me interesa saber si efectivamente hay estilos de personalidad más asociados con determinado tipo de videojuegos, ¿sí? Las derivaciones de poder establecer una relación clara en eso, en el ámbito local, las derivaciones prácticas, potencialmente prácticas, son muy interesantes, necesitamos más, ¿sí? Como seguramente muchos estarán interesados en saber si los videojuegos tienen efectos sobre la salud mental, positivos o negativos, ¿sí? Eh, o si hay efectos que ya vemos que son reportados en el ámbito anglosajón, pero que no tenemos mucha info acá. Por ejemplo, Argentina no tiene mucha tradición de estudios de videojuegos sobre población adulta mayor. ¿Sí? Ahí hay otro gap, hay otra brecha importante, hay otra ventana de oportunidad para alguien que quiera pensar una investigación, ¿sí? Cada vez hay más adultos que juegan, más adultos mayores que juegan, pero no sabemos si los juegos que juegan son benéficos para su función neurocognitiva o para su bienestar emocional, ¿sí? En el marco donde además empieza a haber una industria de los videojuegos serios o de los videojuegos de estimulación cognitiva, en donde por ahí nos resulta muy difícil, porque no es muy transparente, determinar cuál es la evidencia empírica que sustenta los potenciales beneficios de esa batería de videojuegos que funciona por suscripción o por algún sistema particular, ¿tá? Entonces, simplemente ahí tienen un ejemplo de área en donde todavía es importante seguir laburando localmente, ¿no? Es probable que por ejemplo, es probable que los videojuegos tengan efectos positivos en atención, en habilidades visuales y motoras, como también hay algunos que dicen, bueno, tienen un elemento que puede ser de riesgo, ¿sí? Que es una cosa que nos llevaría a una discusión más larga todavía. Les marco esto y con esto termino. Entonces, necesitamos localmente más estudios epidemiológicos, sobre todo con relación a bienestar y salud mental en general, pero con relación particular al tema de los videojuegos, hay una necesidad aún mayor todavía, porque hay casi cero, ¿sí? Necesitamos estudios experimentales, ¿sí? Que demuestren efectivamente que si un videojuego funciona, un videojuego comercial o un desarrollo especialmente pensado, por ejemplo, para estimular la cognición y el bienestar emocional, bueno, necesitamos mucho más estudios experimentales que sistemáticamente demuestren que funciona, ¿sí? Como se está demandando hoy en el mercado de las apps sobre bienestar. Necesitamos saber que esas apps no fueron creadas de la nada, que hay evidencia empírica por detrás que determina que si sigo las tareas que me dice la app, voy a ser una persona con un equilibrio mental más razonable, ¿sí? Necesitamos estudios clínicos, de nuevo. Yo recién les mostraba un ejemplo hipotético de determinar si una persona por estar depresiva juega menos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esa direccionalidad a mí nos interesa estudiar localmente, pero también nos interesa al revés, porque dentro del conjunto de cosas que se le puede proponer voy a usar varios términos para que no se ofenda a nadie de ninguna adscripción teórica en particular, para que un paciente, usuario o cliente de nuestro servicio psicoterapéutico, individual o grupal, institucional, en el formato que sea, se beneficie, a lo mejor no solamente alcanzaría ya con proponerle las prescripciones típicas de psicoterapia y de procedimientos que sabemos que existen en el marco de las teorías cognitivo-conductuales, psicodinámica, de la psicología positiva, humanista, etcétera, etcétera, sino que a lo mejor podemos empezar a ver que prescribir cierto tipo de videojuegos puede traer bienestar. Bueno, necesito esa información para que no sea simplemente un sesgo o una creencia optimista sobre el potencial de los videojuegos, ¿sí? Y lo otro, como que se los anticipaba recién, necesitamos estudios con perspectiva de desarrollo, ¿sí? En primer lugar, porque durante mucho tiempo la escena
dominante o el preconcepto dominante en muchos, incluyendo a gente de la academia, es que solamente jugaban videojuegos los pibes. No, ¿sí? Hoy usan videojuegos, el promedio de edad subió. De hecho, hay muchas organizaciones argentinas que vienen haciendo ese estudio tratando de justamente caracterizar sociodemográficamente. Y además tenemos la irrupción de los adultos mayores, ¿sí? Sobre los cuales no sabemos nada localmente. Entonces, necesitamos estudios con perspectiva de desarrollo que me puedan decir con mayor certeza, che, ¿qué funciona mejor para cada edad? Dependiendo de qué es lo que quiero promover más en cada edad, ¿sí? Porque al adulto mayor le interesa el bienestar cognitivo y también, en cierta medida, el bienestar mental. A los que estamos en 40, 50, nos interesa el bienestar mental, ¿sí? A los pibes capaz que no les interesa eso, pero sí nos interesa su entorno, adultos, padres, maestros, que yo, saber que juegan juegos que promueven valores más interesantes, como la prosocialidad, por ejemplo, ¿sí? Bueno, necesitamos esa información, necesitamos más estudios de esa vía, ¿sí? Lo último, lecturas recomendadas. En español no hay mucho, salvo que hagan un trabajo de ingeniería inversa, es decir, que agarren un paper como el de Guadalupe y digan, che, ¿cómo resolvió su pregunta de investigación Guadalupe? Entonces diseccionan el paper de Guadalupe o los míos dicen, che, acá hicieron esto, esto, esto. Si no están en esa posición, lo que pueden hacer es trabajar con manuales. Por ejemplo, uno que yo no conocía que existía, pero gracias a esta enorme comunidad y que viene creciendo más, conozco ahora, que es el manual maravilloso de Game Research Method, ¿sí? Que lo pueden encontrar en ResearchGate, en cualquier lado, últimamente. Y si no, empiecen a bucear, ¿sí? Por ejemplo, Simulation and Gaming, que es una publicación muy sólida, muy bien indexada, en el 2012, como resultado de un simposio, sacó un número especial dedicado exclusivamente a la metodología de investigación en juegos, ¿sí? Todos los artículos de esa revista están en acceso abierto. Los pueden descargar. La única limitación para estos dos casos es el idioma inglés. Ahí capaz que haya un nicho para cubrir desde la red con Wada y otros entusiastas, que es que no hay mucho material en español sistematizado, por lo menos en el formato tradición de lo que llamaríamos un manual de investigación. Capaz que sea un momento para pensarlo como desarrollo, como producto. Pero si no, con estas dos lecturas y otras que ustedes encuentren por su cuenta, pueden arrancar. El manual de métodos de investigación está muy bueno, es muy claro, está segmentado por temas incluso que son bien típicos de la industria de los videojuegos también, porque por suerte no solamente hay que investigar sobre videojuegos de la perspectiva que me interesa a mí, la psicología, sino que también se puede investigar sobre videojuegos de la perspectiva de quien desarrolla un videojuego, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué necesita saber quien desarrolla un videojuego? Bueno, el manual, por ejemplo, aborda ese tipo de preguntas. ¿Ok? Y terminamos con la cita de Jane. Jugar puede ayudarnos a hacer un mundo mejor, por eso es muy importante que investiguemos sobre los videojuegos, ¿sí? Porque podemos contribuir significativamente a lograr esa meta, a que el mundo sea un poquitito mejor. Bueno, nada, y ahí terminamos. Guau, no sé cómo estamos de tiempo, pero justo Buenísimo. lo que prometí era que si podíamos, respondíamos preguntas. Genial. Bueno, Juan, muchísimas gracias. La verdad que es súper completo. Este video va a tener un montón de vistas en nuestro canal, estoy segura. Nos queda este material increíble para una buena base de lo que es metodología de la investigación. Ahí pusimos en el chat que te podían hacer preguntas.